Sí, muchas gracias por la introducción. Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre los casos de éxito en la vivienda vertical y nos da mucho gusto tener aquí al ingeniero Jorge Martínez y al ingeniero Javier Nasta, quienes los dos en un tiempo de 25 minutos nos expondrán una breve intervención sobre el tema. Y bueno, empezamos con el ingeniero, aquí le cedo la palabra al Gracias. ingeniero Jorge Martínez para que inicie. Gracias. La vez que estuvimos viendo qué casos de éxito presentar y hablando aquí con Javier, lo quisimos hacer mucho más práctico y entonces lo dividimos. Yo voy a hablar de de las diferentes etapas de un proyecto vertical y lo que hay que ver en cada uno y tener cuidado. Y Javier va a presentar más cuál es la diferencia entre un proyecto horizontal y vertical y la experiencia que ellos han tenido y cómo han ido creciendo en la parte vertical. Si no les importa, me voy a parar porque estoy más cómodo parado. Y entonces lo dividí en 7 etapas. Digo, tengo 20 minutos y cada etapa pudiera ser una presentación completa, pero me voy rápido. Y para empezar puse la etapa 0. La verdad es que la parte del capital humano y la parte de los sistemas es la parte más importante pues, en cualquier desarrolladora, sea horizontal o vertical. Nosotros le hemos invertido mucho a la parte de sistemas, porque a comparación de la parte horizontal, pulverizas mucho la parte de la contratación en un edificio. Entonces, tratar de llevar todo en Excel, desde las ventas, la cobranza, todo el tema de contratistas y eso es imposible. Entonces, la parte de sistema, pues nosotros le hemos dado mucha importancia. Me voy a ir primero a la parte de zonificación y reglamentos. Algo que hemos hablado mucho dentro de la Canadevi es cómo ha crecido la ciudad horizontalmente. La raya amarilla es cómo estábamos en los 90s, cómo estamos en los 2000s y en el 2020 hasta dónde estamos llegando. Lo que ha estado pasando aquí es que cada vez estamos expandiendo más la mancha urbana y la transportación de los fraccionamientos nuevos al centro de la ciudad se ha ido alargando cada vez más. Es muy curioso, pero el principal competidor de un edificio de departamentos no es la competencia de departamentos, es la vivienda horizontal. O sea, si tú haces un edificio en una tierra que no es suficientemente cara, va a haber una casa al lado al mismo precio donde la gente va a preferir irse a la casa, ¿no? Entonces, tienes que buscar lugares donde es centro urbano, donde ya no hay vivienda horizontal, donde tienes todos los servicios alrededor, donde tienes infraestructura, donde estás cerca del trabajo, y entonces ahí es donde la gente está dispuesta a pagar más, porque definitivamente pues un metro cuadrado de construcción vertical sale 2, 3 veces más caro que hacer una vivienda horizontal. Entonces un tema es dentro de las zonas urbanas, otro es el bono demográfico. El bono demográfico nos habla de que pues, en Nuevo León se están vendiendo vivienda nueva, 47,000 viviendas nuevas, y la verdad es que los departamentos del año pasado fueron 3,000 departamentos, menos del 7% de la vivienda es vivienda vertical. Y si agarramos residencial, o sea, arriba de $1,000,000, que hay departamentos de $1,000,000, es el 17%. O sea, todavía hay, de aquí en adelante va a haber mucha gente que va a migrar, en vez de comprar una casa, comprar un departamento. Entonces, el crecimiento que tiene el área vertical, pues es exponencial y es muy grande. Lo único es que hay que cuidar mucho el tema de los reglamentos, porque los reglamentos del Estado no están diseñados para el tema de la vivienda vertical. O sea, se quedaron en todo el tema de densidad y el área municipal, pues están unas limitaciones muy grandes, entonces tienes que buscar ciertos terrenos específicos con ciertas características, temas DOT, o en municipios específicos hay ciertas zonas para poder hacer un edificio de vivienda vertical, o sea, lo que es vivienda. Si no tienes que hacer oficinas y pues por eso también tenemos la superconstrucción de oficinas. Y el tema de los reglamentos que son diferentes en cada uno de los municipios. El tema de mercado y segmentos de cliente, a comparación de las casas, normalmente en una casa lo que hacemos es, pues que es una casa para una familia con dos, o sea, la pareja, con los niños y todas las diseñamos muy parecidas. En el tema de los edificios es un tema de que tienes que entender el mercado al que vas y tienes que definir cuál es el segmento de mercado. O sea, si estás haciendo un edificio para DINKs, que son los Double Income No Kids, o sea, son dos parejas que no tienen hijos y es un tipo de departamento diferente y amenidades, que si vas a hacerlo para un empty nester, que es una pareja que ya casó a los hijos y que se está saliendo de su casa grande y entonces tiene otro tipo de necesidades para los nietos, de amenidades, y entonces tienes que ver muy bien cuál es el proyecto, porque tratar de hacer un proyecto que le pegue a todo el mercado es muy complicado, ¿no?
Entonces tienes que estudiar muy bien cuál es la zona, cuál es la competencia y a dónde va dirigido el proyecto de departamentos o el proyecto vertical. La siguiente parte es la parte del diseño arquitectónico. Normalmente uno piensa que por contratar a un arquitecto nuevo, pues ya viene en sí con cierto conocimiento de lo que tiene que diseñar, pero eso es una mentira. La verdad es que dentro de la empresa lo primero que tienes que hacer es definir un programa de todo lo que tienes que poner en el edificio y qué es lo que quieres que te diseñe el arquitecto. Nosotros la verdad es que tenemos ya un programa que hemos diseñado como de 8 páginas, que viene desde el tamaño del pasillo, el tamaño de los departamentos, cuántas recámaras, cuántos baños, el tamaño del baño, cómo van las instalaciones, cuántos cajones, cuáles son las amenidades, qué ratio hay de amenidades a departamento. O sea, tú tienes que prácticamente darle los volúmenes exactos al arquitecto para que el arquitecto pueda agarrar eso y pueda hacértelo bonito. Pero si tratan de decirle a un arquitecto, porque hizo un proyecto bueno, que les haga otro proyecto bueno, él no conoce el mercado, él no conoce la competencia, él no conoce las instalaciones, él no conoce un chorro de cosas que van al momento de diseñar un proyecto. Entonces, ahora sí viene, cuando seleccionas un arquitecto, te puedes ir desde una firma internacional, o sea, te puedes ir un Foster que nos hizo acá, te puedes ir a alguien nacional como un Colonier, te puedes ir con alguien local, y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero pues imagínense un Foster que hace cosas en Londres y en Dubái, por primera vez en México, pues viene a querer hacer un edificio pues, que no es rentable aquí, ¿no? Entonces tienes que irlo acomodando a lo que tú necesitas. Pero si tratas que el arquitecto defina tu proyecto, es el fracaso más grande que puedes hacer, ¿no? Entonces es muy importante pues, el definir un programa para poder hacer un proyecto vertical. Luego viene todo lo que es la planeación, ingenierías. Normalmente es un proceso que nos tratamos de brincar y queremos pues, empezar a venderlo luego, ¿no? Y hay un proceso súper importante en planeación porque es donde tienes que unir todas las áreas. Tienes que unir el área de ventas, qué busca ventas, cómo lo va a vender, cuál es el mercado al que va. Tienes que agarrar la parte de construcción, cuál es el método constructivo, cuál es el tipo de estructura, cuál es la altura definida, cómo vas a poner los funcionamientos. Toda la parte financiera, si hay capital, si hay crédito, cuánto vas a cobrar de preventas, cómo vas a hacer tus corridas financieras. La parte de tramitología para sacar los créditos. Todo el tema de ingenierías, es súper importante todo el tema de ingeniería. Nosotros hacemos todo en BIM y todo el proyecto ya está definido y construido en tercera dimensión antes de poner un ladrillo, y no al punto de AutoCAD de decir, pues el agua va por aquí, sino cada uno viene con su codo, su tubería, su llave, su pegamento, y entonces ya tienes toda la volumetría del número de codos que necesitas en el proyecto. Y esto, pues tienes que hacerlo desde antes de construir. Es mucho más fácil en papel arreglar algo que hacerlo en obra. O sea, si en obra tratas de que en el pasillo definan y se pongan de acuerdo los contratistas para ver si arriba va la luz, el agua, el drenaje, el clima o la extracción, ya falló, o sea, ya no jaló. Y van a empezar a decir que necesitan curvas y necesitan meterse al departamento y empiezan a hacer cosas. Tú tienes que decir desde el principio, este va arriba, este abajo, este va acomodado de esta forma, porque si no, no funciona. Entonces la parte de la planeación es una parte súper importante del parte de hacer una parte de un edificio. Luego viene la parte de branding y ventas. Es súper importante diseñar un branding que vaya pues, diseñado hacia el cliente final y hacia la arquitectura que quieres. O sea, no puedes nada más decirle a una agencia de publicidad, pues diséñame un branding, porque si no, no va a ir ligado a la esencia del proyecto. Y eso, quieran o no, afecta un chorro al momento que el cliente quiere realmente ver y comprar un proyecto, ¿no? Tienes que hacer la mercadotecnia dirigida a tu cliente y tienes que definir, ha cambiado mucho ahorita todo el tema de medios digitales. Nosotros como lo vemos es como las agencias de carro. Antes lo que hacíamos es que en la página no poníamos información, no poníamos distribuciones, no poníamos precios, no poníamos nada, porque pues lo que querías es que el cliente fuera a tu caseta para tú venderle. Y todo se ha ido transformando como es en las agencias de carro, de decir, pues me meto a la página y veo todo, veo hasta el metal que le pusieron a la llanta, ¿no? Y para cuando llego a la agencia ya nada más vengo a decir, puedo darle una vuelta para que es el carro que quiero. Eso es lo que está pasando en la vivienda, tanto horizontal como vertical. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita en nuestras páginas tenemos ya todo, literalmente tenemos hasta precios, inventario y puedes comprar en línea. O sea, nos fuimos completamente al extremo y eso ha ayudado mucho. Digo, lo veníamos haciendo desde antes de la pandemia y pues ahorita en la pandemia nos ayudó mucho a salir adelante.
Y otro es cómo vas a vender. Si vas a vender pues, con vendedores internos o externos. Hay muchos que se van con agencias, con brokers. En nuestro caso sí, toda nuestra fuerza es interna, aunque estamos abiertos a externos. En la parte de construcción, sí es muy diferente de construir una casa que un edificio de oficinas o uno de departamentos. El principal tema es el acabado. O sea, acabar un departamento es un tema complicado y entregárselo al cliente. El edificio no puedes contratar una empresa que te haga un edificio como una casa, sino tienes que pulverizar todo y son puros especialistas que te hacen cosas específicos. Tienes que ver si la supervisión la vas a llevar interna o externa, si vas a tener gerencia de obra, tus supervisores, cómo vas a capitalizar el proyecto, el tema del crédito bancario y pues como siempre el tiempo y costo-calidad, ¿no? En un edificio, en una casa le vas dando vuelta mucho más rápido y un error lo arreglas muy rápido. En un edificio que son ciclos de 3 años, te equivocaste en el proyecto y no hay cómo arreglarlo, no hay cómo darle para atrás. El tiempo aquí es oro, entonces tienes que ir dándole vuelta y tienes que ir llevando todo muy en orden. Y por último es pues, el tema de entrega y garantías. Y aquí lo puse más pues, como preguntas, que es un tema de cuestionarnos y es un tema pues, que aplica en todas las industrias, que es ¿quién entrega el departamento? ¿Quién entrega la casa? O sea, ¿lo hace la gente de obra o lo hace el vendedor o haces un equipo especial para hacerlo? Luego queremos que la gente de obra entrega y no son especialistas en atender al cliente, no van bien vestidos, no van limpios, tienes tus problemas, ¿no? El tema de cómo aseguras que la calidad la estás cumpliendo, quién va a administrar el edificio. Nosotros, aunque administramos edificios de oficina, no revolvemos vivienda con oficina, o sea, no administramos edificios de vivienda porque el cliente revuelve lo que es garantía con mantenimiento. Entonces, quiere que toda la garantía lo atiendas como, o todo el mantenimiento como garantía, y entonces sí lo hacemos con externos. Estás cumpliendo con las expectativas de tus clientes y más que nada porque en el tema de vivienda vertical sí hay recompra. A comparación de una casa que si le entregas mal, pues el cliente se tiene que aguantar y pues mañana viene uno diferente. En la parte de vivienda vertical hay mucho inversionista y sí hay recompra. Entonces, el tema de que realmente quede satisfecho es súper importante. Tienes que atender todas las garantías y como sabemos siempre hay garantías, es más cómo la atiendes para ver qué tan contento queda al final o no. Y pues prácticamente son las 7 etapas que nosotros llevamos normalmente en un proyecto vertical y más que nada pues lo que quise es darles cuáles son las claves principales en cada uno que tienes que ver si alguien va a entrar al tema de lo que son los edificios. Perfecto, muchas gracias. Iniciamos ahora con el ingeniero Javier. Gracias Armando. Gracias Jorge. Sí, si la podemos cambiar por favor. Aquí le cambio. Abajo. Ramiro, si la podemos cambiar. Perfecto. ¿Cómo? Cácaro. Pues no estamos a ese nivel todavía. Creo que nada, muy buenas tardes, gracias a la Canadá y por la organización y por la invitación, un verdadero honor. Y me gustaría empezar, nosotros en Ucali cuando empezó el negocio, pues empezamos haciendo fraccionamientos de lotes y de casas. Siempre hemos entendido que es un verdadero honor y es una pasión el poder hacer hogares para las familias que confían en nosotros y nos dedicamos a ser el mejor hogar posible. Y nosotros, desde que entramos al negocio vertical, hemos ido aprendiendo mucho, ya son más de 15 años, ahorita lo voy a platicar eso, pero lo voy a comenzar platicando primero de los diferentes modelos de negocios y las variables que afectan al momento de ver qué producto vertical estás haciendo. Entonces, lo dividimos en 5 para esta presentación. Uno es lotes, el otro es casas. Nosotros hacemos principalmente casas de 2 a 6 millones de pesos. Departamentos low rise, que son de menos de 5 niveles. Y luego están los departamentos high rise, los cuales nosotros dividimos en 2, los tickets de 4 o 3 a 7 millones de pesos y los demás de 15 millones de pesos porque funciona un poco distinto. Y voy a hablar principalmente de 2 variables cuando lo vemos como modelo de negocios. El primero es el tema que lo puedes fasear. Esto es muy importante porque cuando tú puedes fasear el proyecto, como bien decía Jorge, puedes ir tomando muchas decisiones, haciendo cambios conforme lo vas necesitando, pero cuando no lo puedes fasear, una vez que arrancas, pues tienes que terminar.
Entonces, en lotes, en casas y en low rise, que son unidades, imagínense, sextuples de seis unidades, pues tú puedes ir construyendo conforme la demanda se va presentando. Entonces, pues tienes mucha demanda, pues le metes el acelerador. Y si no, pues le puedes ir bajando. Pero en high rise, cuando son ya edificios de departamentos más altos, pues si vendes el 30%, pues tienes que terminar todo el edificio para escriturar una unidad. Entonces, esto tiene implicaciones muy distintas desde la planeación hasta la ejecución y eso hace que el riesgo de la inversión sea mayor en los proyectos de departamentos de más de 5 niveles porque tienes que invertir todo para poder llegar a poder tener la primera escritura y hacer la primera cobranza. Lo cual en las casas o en los lotes, pues como ustedes bien saben, no es el caso. Entonces, el segundo punto es el tipo de financiamiento. El tipo de financiamiento, sobre todo en las preventas, qué tanto puedes financiarte de los clientes. Y por otro lado también, la forma del pago de los clientes pues es distinta. Entonces, por supuesto que entre más logres financiarte con preventas de los clientes y que te genere flujo, pues te va a ayudar tremendamente para el retorno del proyecto. Y dependiendo de cómo se va financiando el cliente, pues tiene ciertas repercusiones. Lo que son los lotes, pues muchos de los desarrolladores cuando lo financiamos la venta de lotes, incluso te empiezan a pagar antes de empezar en las preventas y eso pues te ayuda mucho para el financiamiento. Lo mismo sucede en departamentos high rise de alto nivel, ahorita les platicaré algunos casos, donde te empiezan a pagar mucho por adelantado, pero bueno, en las casas y en los departamentos de low rise, como bien saben, pues la gran mayoría te paga con un crédito hipotecario y te pagan prácticamente al final. Entonces, si me preguntan, una vez me preguntaba un consejero, me decía, oye, pero entonces, pues el mundo ideal es hacer lotes. Y le digo, pues sí, o sea, si yo pudiera hacer puros lotes en todo el país, pues sí, porque pues invierto poco, hay poco riesgo, me pagan por adelantado y me van pagando con el flujo, pues sí, si pudiera hacer puros lotes, pues a todo dar. Pero yo mi respuesta era, volviendo un poco al inicio de la presentación, pues nosotros nos dedicamos a hacer el mejor hogar posible para las familias que confían en nosotros. Entonces, por mucho tiempo funcionó hacer lotes, hacer casas, y luego nos dimos cuenta que muchos de los clientes empiezan a demandar departamentos, empiezan a demandar otro tipo de producto. Como bien explicaba Jorge, hay un tema de estar en un lugar céntrico, evitar pasar mucho tiempo en el auto y todo ese tipo de cosas que tuvimos que aprender a poder generar estos nuevos hogares, que era lo que se estaba demandando y era lo que se necesitaba en estas nuevas tendencias. Entonces, no es que uno sea mejor que otro, realmente mi explicación es decir, así es como funciona el tipo de financiamiento, el tipo de las fases te pega de una manera importante y lo importante es entenderlo para ver cómo lo manejamos en cada proyecto. Luego, un punto importante también es, a veces nos preguntan, oye, ¿cuál es el número ideal de unidades para un proyecto de departamentos? Y la respuesta es los que tú puedas vender durante la preventa y la construcción. Si tú vas a tener 6 meses de preventa y 24 meses de construcción, son 30 meses, absorción de 4, 120 unidades. El objetivo es vender todas las unidades para cuando termine la construcción. ¿Por qué? Porque si tú haces 120 unidades y tu margen es el 20%, son 24 unidades. Y hasta que no vendas y cobres las últimas 24 unidades, no te has ganado un peso. Eso es bien importante en el negocio vertical. Porque en las casas tú vas construyendo, vas entregando, vas cobrando y vas generando ciertas utilidades de lo que ya vas cobrando. Pero en vertical, hasta que no cierras la llave del último departamento y cobras, la utilidad todavía no está en la caja. Entonces, lo peor que te puede pasar es quedarte con inventario que batalles para desplazar. Nosotros aprendimos ya hace unos años, pero es muy normal que el desarrollador diga, no, me voy a quedar 2, 3, 4 unidades, que me las voy a quedar, esas no las vendo y un año después o de luego veo con la probabilidad de venderlas. Nosotros hemos aprendido con la disciplina de decir, todo se vende, nos dedicamos a vender los departamentos y es bien importante vender absolutamente todo el inventario. Entonces, otro punto importante en el tema de operación, también algunas preguntas que nos han hecho es, oye, ¿cuál es la diferencia operativa entre hacer casas y hacer departamentos? Yo les diría que uno es el tema constructivo, es distinto. Cuando tú haces un high rise, pues hay un tema estructural. Cuando haces casas o incluso cuando haces departamentos de low rise de 3, 4 pisos, es un tema de muro cargador. Y para esto necesitas un equipo. Cuando tú vas a hacer departamentos, pues necesitas habilidades y procesos específicos de altura.
que son distintos a las habilidades y procesos similares entre lotes, casas y departamentos. No quiere decir que uno sea mejor que otro, lo importante es entender que son distintos y saber tener a los equipos de trabajo correctos para cada uno de ellos. Hay un tema del estacionamiento. El estacionamiento juega un rol muy importante entre que si va a ser superficial, que si va a ser de estructura, que si va a ser subterráneo. Tiene costos importantes para los proyectos, tiene habilidades también de cómo lo ejecutas y cómo lo planeas. Las eficiencias del estacionamiento se vuelve crítico. El tema de movimiento vertical, si vas a tener elevadores o no. Y por último, les quiero mencionar en el equipo de ventas que Jorge lo mencionaba y creo que es muy importante. Un director comercial puede ser que maneje proyectos verticales y proyectos horizontales, gerentes todavía, pero el vendedor, las habilidades del vendedor son distintas. Incluso hasta el speech de ventas son distintas. O sea, nosotros lo vemos, el que está vendiendo la casa, pues va a tratar de empujar, de decirle, no hombre, no te hagas un departamento, es mejor una casa porque tienes espacio, etcétera, etcétera. El que está vendiendo el departamento le va a decir, no te vayas a la casa, te conviene estar céntrico y olvídate del jardín, tienes los parques y demás. Entonces, hemos aprendido también a ir creando estos grupos específicos de ventas dependiendo del producto que estás vendiendo, es muy, muy importante. Y bueno, después de esto me gustaría pasar un poco a nuestra historia de cómo fuimos evolucionando en el mundo vertical, de residencias verticales. Nosotros el primer proyecto que hicimos fue Privanzas en el año 2005. Fueron 4 torrecitas de 20 departamentos, 80 departamentos en total. No tenían elevador. Bajabas hacia o sea, por la forma en la que estaba el terreno, bajabas hacia la primera planta, entrabas en la segunda planta y subías a la tercera y la cuarta planta. Realmente no hubo un flujo importante de preventas. En aquel entonces todavía pues realmente las íbamos construyendo, las vendíamos un poco como vendíamos las casas. Gran aprendizaje, definitivamente empezamos, yo creo que fue uno de los ejemplos, de los puntos importantes que empezamos con este tema de low rise, 4 pisos, aprendiendo muchísimo. Después de eso entramos a Ocol, en una planeación que se hizo en Ucali, se decidió que teníamos que entrar a otro tipo de industria, entramos al mundo de la playa, es otro mercado, son second homes, aprendimos que es importante, volviendo al tema de ventas, el enfoque en la venta es muy distinto, ahorita voy a platicar un poquito más de eso, pero igual, low rise, son 3 torres de 3 pisos, son 21 unidades, en esto sí tienen elevadores, uno de los aprendizajes que tuvimos, y aprendimos muchísimo desde cómo se hace la estructura en una playa, es muy distinto construir en la playa, construir en la ciudad, etcétera, etcétera. Después de estos 2 proyectos, bueno, ahorita me regreso a la historia, pero siguiendo con low rise, algo que nos dimos cuenta que era muy importante en unos proyectos del Bajío era el poderle dar a los clientes la opción de vivir en un lugar céntrico cuando ya no le estaba alcanzando la casa, que pudieran vivir en un departamento. Entonces, mezclamos dentro de los mismos proyectos casas y sextuples. Sextuples de 3 pisos sin elevador. La construcción es muy parecida, incluso si tú lo ves en los proyectos, tú medio no distingues cuáles son casas porque hay unas casas de 3 pisos y cuáles son los departamentos, lo cual hace que sea muy armónico y nos permitió poderle seguir dando en las ubicaciones que los clientes querían, a los tickets que ellos querían, son unidades de 2.300.000, hasta 3 millones más o menos. Hay un proyecto que se llama Gran Reserva, hicimos 84 unidades en 14 módulos, igual, los puedes ir faseando, vas viendo qué funciona, vas viendo qué no funciona, y los vas desplegando. Tampoco hay flujo de preventa hasta aquí, ahorita van a ver por qué esto es relevante. Después de esto aquí en Monterrey, en Valle de Cumbres, decidimos hacer Bonavente, igual, son de 4 pisos, sin elevador, bajas hacia un piso, tienes el otro piso en la entrada y tienes el segundo y el tercero, un poco lo que hemos hecho en Privanzas. Y el objetivo era poder seguir teniendo los tickets de alrededor de 2 millones de pesos, porque las casas ya se habían ido a 2.800, casi 3 millones de pesos, y había mucha gente que quería vivir en ese punto y que no tenía acceso a estos tickets. Aquí sí decidimos no mezclar casas y departamentos en el mismo proyecto, porque ya teníamos privadas de casas. Entonces dijimos, estos son de los sextuples y los otros son las casas, y de esa manera los mismos clientes podían escoger. Obviamente hay una diferencia importante en el ticket
más o menos un 20-25% de diferencia creemos que es la regla cuando tienes casas y departamentos para que la gente, para que haga sentido escoger entre uno y otro. Muy buena absorción, la verdad es que también un proyecto nos encanta, precioso, le pusimos más amenidades también de tipos de departamentos. Y luego, la luminaria es un proyecto que empezamos en el 2019 en San Miguel de Allende, que ha sido un aprendizaje interesantísimo, es un proyecto muy bonito de Artigas, donde hemos recibido varios premios. Y yo diría que lo más importante en este fue que es un second home. O sea, a diferencia de los otros proyectos, aquí estamos haciendo un second home. Nos dimos cuenta, cuando todo el mundo pensaba en second homes, pensábamos en temas de playa arriba de 7 millones de pesos. Y la realidad es que el mercado second homes en México no está desarrollado, está subdesarrollado por mucho. Hay una demanda importante. Aquí nos compran de la Ciudad de México, de León, de Querétaro, también un poco de Monterrey. Y es personas que quieren a dos horas de distancia el tener un second home al que puedan acudir los fines de semana. Sextuples, igual que los que hemos hecho en Querétaro. También hay casas, se mezclan las casas, se mezclan los sextuples, sin elevador, tickets abajo de 4 millones de pesos, 192 unidades en 32 módulos. Lo vas faseando, hay mucha demanda, los vas desplegando, vas viendo, puedes ir cambiando un poco las unidades, un poco parecido a las casas. Después de eso, en el 2014 fue cuando ya entramos a los High Rise. El primer proyecto fue en Mérida, el Country Towers, un proyecto muy bonito. En su momento no había mucho producto de departamentos en Mérida en el 2014. Cuando hicimos esta torre era la más alta desde el centro del país hasta Panamá en su momento. Y lo hicimos en 2 fases, 2 torres, en total 165 unidades, precios de hoy más o menos de 10 millones de pesos. Yo creo que el aprendizaje aquí fue que salimos a aprender, se vendió muy rápido, la verdad es que fue un proyecto donde agarró la preventa muy rápida. Al final nos fuimos dando cuenta que pues, le quisimos subir como todos un poco la densidad, le subimos un poco la densidad a los departamentos y al final pues Mérida no era un mercado tan profundo y las últimas unidades se batalló un poco en su momento. De aquí sacamos la famosa regla de decir, oye, el número de unidades debe de ser las que se pueden vender durante la construcción. Y otro ejemplo también fue en área cuando en el 2008 que hicimos Ocol, nos agarró al final la plena crisis y ya teníamos este terreno de área. Muy inteligentemente supimos detener el proyecto, lo pospusimos y en el 2014, cuando el mercado ya estaba listo, fue cuando decidimos volver a sacar este proyecto en Puerto Cancún. Lo sacamos, nos dimos cuenta que había una demanda importante. Aquí sí el flujo de preventas fue importante, empezamos a manejar este tema de los flujos de preventas cada vez mejor. Y 94 unidades en 20 pisos, definitivamente el tema constructivo, mucho aprendizaje, nos sirvió muchísimo lo que habíamos hecho en Ocol. Y les platico un poco así rápido porque a veces hoy en día lo que mucha gente ve que estamos haciendo son los proyectos en Puerto Cancún. Que como pueden ver no se ubiquen todos Puerto Cancún, pero Puerto Cancún pues básicamente está al norte de la zona hotelera y salió, gracias a que hicimos área, salió la oportunidad de comprar esta isla que pues es una islita que está enfrente pegada a la playa. La compramos para hacer unas torres y uno de los puntos que ya nos habíamos dado cuenta desde antes, pero que aquí nos dimos cuenta que era todavía más importante, era la experiencia del cliente en la compra. O sea, cada vez es más importante, pero sí es importante cuando lo vendes un first home, cuando lo vendes un second home, la experiencia que tiene en el proceso de compra es importantísimo, porque es un tema, la compra es más impulsiva, es de emoción, estás muchas veces de vacaciones, ves la unidad, te tienes que emocionar, y sueltas la lana y en ese momento lo tienes que tlaquear al cliente, como decimos. Entonces, hicimos un showroom como buenos regios que no estábamos acostumbrados a gastar mucho en los temas de showrooms y eso. Aquí sí nos aventamos, junto con los socios, nos asociamos con Related de Miami y también con Inmobiliaria de Mérida. Y en Miami pues están muy acostumbrados a todo este tema de la experiencia y vimos cómo hacer, pues le metimos un par de millones de dólares al showroom, obviamente para muchas unidades, con un botero y demás. Y aprendimos de la experiencia de hacer, de la importancia de hacer la experiencia en el showroom. Con esto
lanzamos la primera torre del SLS, que son 124 unidades y un hotel de 45 habitaciones. Después la segunda torre, que es el SLS Harbor, con 115 unidades, y SLS Marina con 101 unidades. Pero para mí un mensaje muy importante es que nunca hubiéramos llegado aquí si no hubiéramos hecho Ocol, que fue el de 21 unidades cerca de Playa del Carmen, entre Playa del Carmen y Cancún, que son torres de 3 pisos, más sencillo, etc. Nunca hubiéramos llegado si no hubiéramos hecho ese. Si no hubiéramos hecho Ocol, no hubiéramos hecho Country Tower. Si no hubiéramos hecho Country Tower, no hubiéramos hecho Aria. Si no hubiéramos hecho Aria, no hubiéramos hecho y muy probablemente, si no hubiéramos hecho Privanzas, no hubiéramos hecho Ocol. O sea, para mí un aprendizaje importante es que esto es un camino evolutivo donde vas aprendiendo paso a paso, y definitivamente pues empezar con algo que no sea tan complejo siempre es muy, muy importante. Y por último, ya que estábamos allá, que estamos en estos proyectos, en los SLS contratamos arquitectos de primer mundo. Arquitectónica nos apoyó con el proyecto arquitectónico, Piero Lizoni de Italia nos ayudó con los interiores, y Mayor Davis para la tercera torre nos ayudó con los interiores. Y dijimos, oye, con este aprendizaje, ahora cómo lo utilizamos para hacer algo en San Pedro. Nosotros, como ustedes saben, pues hicimos en su momento Privanzas, nos tocó hacer también en los 90s casas en San Pedro, y dijimos, ¿cómo le hacemos para buscar el proyecto que nosotros, las residencias que nosotros nos vemos viviendo en San Pedro? Que siempre tienes que tener mucho cuidado porque como nos dicen los arquitectos de Ucali, pues mientras no caigamos en el gran error de construir para ti. Pero en este caso, dijimos, una de las reglas que queremos es que sea un departamento por piso, que no tengas vecinos a los lados, puedes tener vecinos arriba y vecinos abajo, pero que no tengas a los lados, que esté en un lugar céntrico y un lugar que te sientes seguro. Y fue como encontramos después de una búsqueda el terreno de Punto Central, donde dijimos, pues aquí podemos hacer este proyecto todos con vista a la Sierra Madre, y seguimos un poco con el aprendizaje de Cancún de decir, vamos a traernos arquitectos que generen este ambiente y esta experiencia, con Moneo Brock de España y Ezequiel Farca en los interiores para el interiorismo. 60 unidades, 3 torres, vimos mucho si se podía faciar, tratando de regresar un poco al tema del faceo que se vuelve muy importante. La realidad es que no siempre se puede en estos proyectos, definitivamente, sobre todo por la forma en la que está la parte que comparten, te tienes que aventar todo junto, pero siempre pensando en el tema del riesgo de si se puede faciar o no. Y para concluir un poco, me gustaría nomás cerrar, o sea, con los siguientes pensamientos. Uno es que dentro de la vivienda vertical hay varios segmentos y que cada uno requiere un modelo de negocios específico. O sea, nosotros cada que nos sentamos a ver un proyecto tratamos de entender estas variables para asegurarnos de que estamos haciendo el proyecto dentro del modelo de negocios que ese proyecto lo merita. Otro punto es que hay que aventarse al agua para aprender a nadar, pero pues primero que sea un rito para que no esté tan hondo, por si el floating no funciona. Exactamente, si no se va hasta abajo. Hay que buscar hacer torres con cantidad de unidades que se pueden vender durante la construcción. Y importantísimo, justo como decía Jorge, invertir en desarrollar los equipos de trabajo y con las habilidades y preparaciones especiales en vivienda vertical, súper importante. Agregaría aquí el tema de sistemas, como bien dijo Jorge, digo que el tema de sistemas y gente, procesos, sistemas y gente siempre van juntos. Es importante desarrollarlo hacia el tema vertical. La competencia, ahorita se me olvidó hacer un comentario, pero en la competencia lo que aprendimos en varios lados, pero incluyendo en Mérida, es que a diferencia de lo residencial, cuando te sale competencia vertical, te sale mucho inventario simultáneo. O sea, te sale una torre, te sale la torre de 150 o 200 unidades. Y como no lo puedes faciar, pues si tú llegas al 70% de ventas y estás tratando de construir y tienes el crédito y tienes que pagar, pues te empiezas a presionar los precios de las unidades, porque lo que tú necesitas al final del día es salir con el proyecto. Entonces, es súper importante saber medir muy bien la competencia, el timing de los departamentos, porque te pueden arrojar mucho inventario simultáneamente, poniendo presión importante en los precios. Otro punto importante es la contingencia en la construcción de vivienda vertical, pues es mayor a la de horizontal. El tiempo son 3 años, como comentaba Jorge, a veces puede ser un poco menos, un poco más, pero el tiempo
te pone más riesgo porque en las casas, volvemos a lo mismo, tú lo puedes faciar, te puedes ir parando cuando se necesita, pero acá pues son 3 años y si te agarró AMLO o te agarró Trump o uno de esos, pues te puede cambiar la jugada de manera importante y tú vas a la mitad de la construcción y a veces las preventas, si no son preventas muy seguras, pues se te pueden caer, etcétera, etcétera. Entonces es un punto importante a tener en cuenta. Y los imprevistos, por los imprevistos igual, son imprevistos que te salen en un grupo, en vez de que te salgan para 25 casas, pues te sale para un grupo de 120 o 150 viviendas verticales. Por último, me gustaría volver a cerrar con el tema de decir, pues nosotros al final del día la evolución ha sido para poder otorgar el mejor hogar a todas las familias que nos dan la confianza UCALI de proporcionárselas. Entonces, los modelos de negocios y estas diferentes variables, pues lo importante es saberlas cómo manejar, cómo administrarlas para poder lograr ese producto de los clientes que lo están solicitando, porque definitivamente cada vez más va a haber vivienda vertical. Este tema de las zonas céntricas llegó para quedarse. Creo que la pandemia exacerbó el tema de que no queremos estar tanto tiempo en el auto, etcétera, etcétera. Entonces, pues necesitamos encontrar cómo manejar estas variables y estos diferentes temas para poder otorgarles estos productos a los clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien por aquí? Para el ingeniero Jorge Martínez, ¿qué piensas del uso del gas en edificios verticales y el tema de la seguridad en los edificios? En el tema del gas, nosotros sí empezamos a usar en algunos proyectos gas. Era un tema, pues es mucho más económico y más que las empresas gaseras te ponían parte de la infraestructura. Pero la verdad es que hace unos años aprendimos de ya no ponerlo. Y les voy a decir la principal complicación. No era el tema de seguridad o de gas. Es un tema que por reglamento tienes que dejar ventilación de los departamentos a los pasillos y luego de los pasillos hacia el exterior. Y entonces cuando venían ráfagas de viento, lluvia con aire y cosas de esas, pues teníamos entradas de agua y complicábamos un chorro. Entonces ya decidimos desde hace unos años sacar el gas completamente de la ecuación y hacemos todo eléctrico. También era un tema de que el reglamento SFE, había un reglamento específico para edificios de gran altura, que te dejaban poner medidores internos con un medidor externo testigo y los clientes podían contratar 1C. Entonces tenían su departamento de 80 metros, de 100 metros, con la tarifa 1C. Entonces les llegaba pues un medidor, o sea, era también parte de que el cliente pudiera tener su medidor con la tarifa más baja subsidiada. El problema es que ahorita que entró AMLO le dieron todo eso para atrás, ya no te dejan hacer eso, entonces ahora tiene que ser todo HM. Entonces ya como quiera no tienen esa ventaja, entonces ya también el gas lo dimos todo para atrás. Me preguntan mucho el tema de bomberos y seguridad, como que es una pregunta siempre recurrente y preocupante de la sociedad. La verdad es que todos los proyectos ya de cierta altura, o sea, todos tienen sprinklers, todos tienen mangueras, todos tienen contraincendio, o sea, tenemos los equipos de seguridad pues tan avanzados como cualquier edificio nuevo de Nueva York. Entonces, la verdad es que por ese tema los edificios están muy, vamos a decir, resguardados y más por el tipo de construcción que hacemos aquí. O sea, aquí seguimos usando el tema de construir con concreto, con varilla, el tema de que el cliente quiere seguir sintiendo el muro sólido, usamos mucho tipo de Hebel, mucho block, entonces no es un tipo de construcciones de madera como son en Estados Unidos. Entonces, pues, aunque no tengamos el mejor tema de bomberos para gran altura, los edificios en sí tienen ciertas cosas que le ponemos para proteger de eso. Muchas gracias. Del ingeniero, de Juan Antonio de Ima. ¿Cómo manejan la administración de los edificios? ¿Hay alguna partida presupuestal que hay que considerar en la administración de los edificios para cualquiera de los dos? Jorge lo mencionó en su plática, la verdad es que nosotros igual no participamos en la administración de los edificios de departamentos, sí participamos en la administración de los edificios de oficinas, nosotros los administramos, pero en departamentos
lo mismo, o sea, no creemos que no hay mucho valor agregado y al revés te puedes medio quedar ahí entrampado. Entonces, en los edificios de departamentos siempre hay un externo que llega, la administra, nosotros entregamos, tenemos todo ese proceso de entrega de la administración, pero pues igual lo cedemos a alguien más. Nosotros lo que hacemos también es, el primer 6 meses, así, ponemos desde el régimen de condominio de que nosotros pagamos la parte proporcional de lo que falte de la operación, porque como sigues dentro de obra, mucho lo sigues haciendo tú dentro de obra, pero a partir de eso sí tienes que pagar el mantenimiento que le corresponde a las unidades que no tengas entregadas. Entonces sí tienes que dejar en tu presupuesto que si te van a quedar 20 departamentos y se te vas a tardar en entregarlo cierto tiempo, pues van a tener que estar pagando su mantenimiento completo mes con mes. Y sí es algo importante que tienes que dejar dentro del presupuesto. Quiero suponer que lo hacen igual, ¿no? No, sí. Sobre esa parte es importante, sobre todo un poco por lo que decíamos de vender todas las unidades cuando acabe la construcción, porque precisamente las que no vendas, pues mientras no las vendes, tú tienes que poner la cuota de mantenimiento de esas unidades mientras las vendes, ¿verdad? Aquí nos hace una pregunta Miguel Ángel Cañazo por vía Zoom. ¿Cómo le hacen con la inflación de la construcción en un proyecto vertical, ya que el periodo de construcción es largo? Y vaya que hemos tenido inflación en los últimos años. Mira, nosotros, y un poco diferente a como le hace aquí Javier, nuestra teoría es, nosotros queremos vender o sea, de cuenta que me dice a mí, ¿qué es lo ideal de un proyecto? Vender el 20% en preventa antes de iniciar la construcción y terminar el proyecto cuando llevemos como el 85% de las ventas. Yo sé que financieramente lo ideal es decir, acabo construcción, ya vendí todo y entrego. Y les puedo decir, el peor error que podemos hacer alguien es alguien que dice, no hombre, no he empezado construcción y ya vendí todo, o voy a la mitad y ya vendí todo, vendiste barato y fue lo peor que pudiste hacer. Y el principal tema es el tema de inflación. Imagínense cuando estábamos haciendo COI, un proyecto de 3 años, viene el tipo de cambio de 14 a 21 a la mitad y pues todo el acero, aluminio, todo el cristal, todas las instalaciones son en dólares y se te sube 10, 15% del presupuesto del costo de un día para otro. Y principalmente, ¿qué fue lo que haces? Pues que nos queda la mitad de la torre para vender. Entonces tienes todavía ciertas unidades para hacer ese ajuste y poder salir con tus números. Porque automáticamente, por ejemplo, un tipo de cambio pues afecta a la vivienda. Entonces la vivienda se empieza a ajustar a eso y como el costo es normalmente el 50%, el resto es terreno y todo lo demás, pues un incremento del 10% es un incremento del 5% de ventas y entonces es mucho más manejable. Pero nosotros como lo manejamos es, tienes que tener cuidado de no vender todo muy rápido, porque si no, no tienes maniobra para un tema de inflación. Yo lo único que agregaría ahí es porque definitivamente es algo que también conseguimos. O sea, si vendes mucho al principio, puedes tener ese problema, pero algo que ya llevamos un par de años haciendo en todos los edificios verticales que participamos, es tratar de tener el buyout antes de salir a vender. Y si no el buyout final de todos los contratistas, por lo menos tener un margen del más menos 10% para salir a vender y empezar a construir cuando ya tienes todo el buyout. O sea, el buyout es así como lo manejan en Estados Unidos, es decir, oye, tengo todos los contratos cerrados, etcétera, y ya con eso aseguras el costo de la obra para que la inflación y todos estos temas no te puedan pegar. Un poco como cuando construyes 25 casas y eso, sabes que voy a cerrar el costo de las casas con mis contratistas y demás, y ahora sí pones el costo final y pones el precio y minimizas el riesgo. Lo que hemos tratado de hacer últimamente es precisamente eso, es decir, oye, tratar de hacer el buyout o el 80% del buyout antes de empezar a construir y cuidar de no pasarnos también más o menos de un 20% de preventas antes de tener el buyout, porque pues si en algo se te fue o la inflación o lo que sea, tienes el 80% de las ventas todavía para ajustar. Sí, a veces hay sorpresas como ahorita el acero, ¿eh? Sí, exacto. Que ningún acerero te cierra un contrato por más de 6 meses y te dicen, pues en 6 meses tengo que dejarte todo en la obra, pues el edificio dura 2 años, o sea, y entonces pues estás a como se mueva y ahí no puede ser nada, sí. Como el aluminio, el PVC, o sea. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jorge y a Javier. Gracias.